Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, soledad por prescripción divina. La soledad en muchos casos no abona al bienestar de las personas, pero hay distintos tipos de soledades que sí son buenas. Algunas son ya esa soledad que Dios organiza, que Dios agenda, a fin de que de maltratarnos, de mortificarnos. No, a veces la soledad, cuando viene de parte de Dios en sus propósitos magníficos para nosotros, resulta ser para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y para nuestro bienestar. Es difícil pensar cómo la soledad puede hacernos bien, pero sí lo hace, definitivamente sí. Y bueno, es lo que vamos a ver hoy, la soledad cuando viene por prescripción divina. Se lee en el libro de Job en la Biblia capítulo 19 y versículo 13. Él, óigase bien, Él, y se refiere a Dios, Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos están apartados completamente de mí. ¿Sabe qué es esto? Batallas que a veces Dios ordena para que las peleemos en soledad. No para debilitamiento nuestro, no para fracaso, no para derrota, no para pérdida, sino porque es curioso y pareciera contradictorio, pero es así. Hay batallas que solo las ganaríamos si estamos en soledad. A veces la mucha ayuda no resulta ser de gran ayuda. A veces descargamos en otros la responsabilidad cuando es nuestra en muchísimos casos. Así es que es Job que está humildemente sometiéndose a la soberanía de Dios, a cómo Dios hace sus cosas y respetando esa soberanía y acción de Dios, dice, yo digo que en tono sereno y humilde, Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Yo no sé cómo estés tú en estos días, quizá te estás sintiendo demasiado en soledad, pero ¿te has preguntado si es Dios el que está detrás y si es Dios que quiere trabajar con tu vida, con tu persona, utilizando ese entorno de soledad? ¿Para qué? Para que no tengas distracciones, para que no hayan distractores que te impidan oír la voz de Dios o que de alguna manera estorben tu discernimiento en cuanto a decisiones que tomar y caminos que seguir. Pues con esta escritura de fondo, la pregunta será a continuación, ¿cuándo prescribe Dios tu soledad? Para poder entender y para poder discernir, bueno, ¿es de Dios esta soledad o es producto de circunstancias más bien negativas y adversas en mi vida? ¿Cómo calificar y cualificar el tipo de soledad que estoy viviendo? Pues esta es una buena pregunta para encontrar respuestas. ¿Cuándo es que prescribe Dios tu soledad? Primera respuesta, cuando necesitas enfrentar batallas. Óyelo bien, cuando necesitas enfrentar batallas sin más ayuda que la suya. ¿Te has puesto a pensar que haya personas que te aman, solidarias contigo, pero que podrían estar estorbando a Dios? Eso puede suceder. Claro que sí. Es que muchas veces un amor mal administrado, mal gestionado, hace que estorbemos a Dios, que nos metamos en medio en una situación donde es Dios más bien quien va a resolver. A veces con los hijos debemos ponernos límite y frontera. ¿Hasta dónde llego yo como padre o madre de familia? Y cuándo es oportuno y cuándo un buen discernimiento dice, voy a dejar que sea Dios. Y así muchas veces también en distintos ámbitos, en distintos escenarios de vida, quizá será más oportuno desprendernos de ciertas ayudas. Bueno, es que Dios las quita muchas veces y poder enfrentar batallas que
es necesario pelearla solo con la ayuda de Dios. Si ustedes me preguntan, amigos, de mis grandes batallas de vida, las más valiosas, las más significativas y las que dieron un cambio rotundo positivo a mi andar en este mundo, fueron batallas peleadas en soledad, donde solo pude recurrir a la ayuda de Dios y solo la ayuda de Dios, y fue más que suficiente pelear batallas así. Entonces, como primera respuesta, ¿cuándo prescribe Dios tu soledad? Cuando necesitas enfrentar batallas sin más ayuda que la suya. Así es que no te quejes, no es la gente que te dio la espalda, no es la gente que te ha fallado, es Dios que los alejó un tanto de ti para que solo con ayuda suya enfrentes esa situación. Número 2. ¿Cuándo prescribe Dios tu soledad? Cuando solo en soledad vas a poder reconocer ciertas faltas. A veces en medio del bullicio, la gente alrededor nuestra, consejos que uno escucha, teorías que vienen supuestamente a tratar de darle significado a lo que estamos viviendo. Pero sucede que cuando estamos completamente a solas, es entonces que vamos a comenzar a advertir por fin faltas que hemos cometido, errores significativos, importantes que vale la pena afrontar por fin. Nos vivimos defendiendo de todo aquello que huela a culpa o a culpabilidad. Nos vivimos escabullendo de todo argumento, de toda idea que nos diga que somos responsables de algunas cosas negativas en nuestras historias. Pero entonces Dios lo que hace es que va restando gente a nuestro alrededor hasta que nos encontramos solos. Y en esa soledad, una voz que ha estado acallada hasta entonces, la voz de la conciencia, comienza por fin a ser percibida en nuestro espíritu. Dice el salmista en un extraordinario texto bíblico que bendice a Dios porque aún en las noches Dios le enseña a través de su conciencia. La conciencia es la recámara nuestra en la cual el Espíritu Santo hace sentir su voz. La conciencia es una especie de dispositivo, es una especie de antena que capta las señales y los lenguajes y los idiomas del Espíritu Santo, y entonces podemos comenzar a recibir la revelación de quiénes somos nosotros realmente y verdaderamente. ¿Han leído ese pasaje de Isaías cuando se le reveló la presencia de Dios? Ángeles subían, bajaban, era una cosa extraordinaria. Se le reveló la presencia del trono de Dios, pero es curioso que inmediatamente después de haberse encontrado con esta revelación de Dios, dijo: ¡ay de mí, soy hombre muerto, que habito entre pueblo inmundo de labios, siendo yo también inmundo de labios! ¿Qué sucedió? La revelación de Dios y de su presencia y su persona lo llevó a una revelación acerca de sí mismo. Entonces, a veces sucede que Dios prescribe soledad para nosotros para que esa soledad nos permita por fin poder reconocer ciertas faltas, ciertas fallas en nuestras vidas. Tercera respuesta: ¿cuándo prescribe Dios tu soledad? Cuando has perdido norte en tu caminar. No hay ni una sola persona, amigos, que siempre vaya segura en su camino. Por lo general, a veces para adelante, un poco para atrás, para un lado, para el otro, porque poder identificar el mejor camino en nuestras elecciones de vida, nuestras decisiones y todo lo demás, no es tan fácil como quisiéramos. Entonces, muchas veces quedamos perdidos en medio de nuestras circunstancias, en medio de distintos caminos como alternativas y opciones, y entonces en soledad, sin ayuda, recurriendo solo a Dios, dependiendo solamente de Dios, podemos decir: wow, este camino que tengo por enfrente no es el camino. Este otro camino, al cual no le presté atención, ese es el camino
correcto y verdadero para mí. ¿Se dan cuenta? En soledad discernir. ¿Dónde se recibe la gran revelación del libro de Apocalipsis? Que es la revelación final de todo lo que va a pasar hasta el final de todas las cosas. ¿Dónde se recibe esa revelación? En soledad. Dios llevó a Juan a la isla de Patmos, llegó como un preso. Le pusieron preso y le mandaron a esa isla. Y en medio de esa soledad recibe la más grandiosa revelación que un ser humano puede haber recibido alguna vez. Todo lo que sucedería hasta el final de todas las cosas. La soledad no es tan mala, ¿no es cierto?, como nos parece. Estamos acostumbrados a la compañía, al bullicio, a estar bien con los demás, a tener amistades, a tener experiencias gratificantes y vivimos rehuyendo de sentirnos solos. Pero la soledad no es tan mala como parece, sobre todo, amigos, cuando es una soledad que viene por prescripción divina. Y una respuesta final: ¿cuándo prescribe Dios tu soledad? Cuando necesita Él revelarte amenazas que tú no estás viendo, no estás percibiendo. A veces Dios te despierta en la madrugada y ¿qué haces tú? Enciendes la televisión para ver si logras conciliar de nuevo el sueño. ¿Qué tal más bien comenzar a orar? Y preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ¿será que me estás hablando o estás queriendo decirme algo, mostrarme algo, redarguirme por algo, revelarme algo? A veces no te puedes dormir en cuanto te acuestas y enciendes la televisión o tomas tu dispositivo móvil para ver qué hay en las redes sociales, etc. ¿Qué tal decir: ¿por qué no puedo dormir? ¿Será que necesito escuchar la voz de Dios? El profeta Samuel, siendo un niño, había algo que le perturbaba y no le dejaba dormir, y él decía: ¿qué será esto? ¿Será que el sacerdote Elí me llama? Y corría donde el anciano, y el anciano le decía: no, yo no te he llamado. Sucedió 3 veces. No podía dormir el niño porque Dios quería hablarle, le iba a hablar lo que sucedería con Elí y su posteridad. Le iba a hablar acerca del pecado de los hijos del sacerdote Elí. A veces Dios no nos deja dormir porque quiere hablarnos. No le temas a esas horas de insomnio. No le temas cuando Dios no te deja dormir o te despierta en medio de la noche. El rey no podía dormir y se levantó inquieto y pidió que le trajeran las crónicas del reino y se encontró que había un hombre que le había hecho un gran bien. Habían conspirado para matarle a algunos de sus servidores y este hombre fue el que denunció el hecho y preguntó el rey: ¿alguien ha hecho algo a favor de darle una recompensa a este hombre? No, nunca se hizo nada. Era el tío de la reina Esther, que todos vivimos congraciándonos hablando de la reina Esther, pero ¿sabe quién es el verdadero héroe allí? Su tío Mardoqueo. Él fue el medio, él fue el puente, él fue el instrumento, él fue la herramienta para que Dios pusiera a esa reina allí. Él la instruyó, él la corrigió, él incluso la exhortó de que si ella no cumplía con su papel, de algún lado vendría la salvación para el pueblo judío, pero ella lo lamentaría. Entonces, ¿dónde ese rey recibió la revelación de Dios que había que sacar a Mardoqueo del anonimato? En la soledad, en medio de la noche. Entonces, Dios prescribe tu soledad cuando necesita revelarte amenazas que tú no estás viendo, que no estás percibiendo. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de Job, capítulo 19, versículo 13. Él, Dios, ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. No le temas a la soledad cuando es Dios quien la está organizando alrededor de tu persona, cuando es Dios quien la está agendando.
Esta escritura nos dio la base para trabajar con la pregunta ¿cómo prescribe Dios tu soledad? Y lo hace con estos 4 grandes propósitos. 1, cuando necesitas enfrentar batallas sin más ayuda que la ayuda de Dios. 2, cuando solo en soledad vas a poder reconocer ciertas faltas en tu vida. 3, cuando has perdido norte en tu caminar. Y 4, cuando necesita Dios revelarte amenazas que tú no estás viendo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Soledad por prescripción divina. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.